¿Qué tal, gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy bien. Este video es solamente una continuación de un video pasado. Ahí expliqué, yo creo que les va a estar saliendo por aquí la tarjetita, si es mejor un subwoofer de una bobina o doble bobina y cómo conectarlo. Es muy necesario que veas ese video para que puedas entender porque aquí no voy a explicar lo que expliqué la vez pasada. Aquí solamente voy a explicar cómo conectar no un buffer, sino dos woofers juntos, ya sea de 2 ohms o de 4 ohms. Así que sin más, vamos allá. Para este video ya no nos vamos a enredar tanto con explicaciones sobre cómo medir el ohmiaje de los woofers, de cómo hacerlo con el multímetro. Ya no vamos a explicar nada de eso. Para eso primero te recomiendo que veas la primera parte donde explico detalladamente todo eso, cómo hacer la conexión. En este caso solamente nos vamos a centrar en hacer la conexión de dos subwoofers que sean de doble bobina cada uno. Una vez que hayas entendido el video pasado, de hecho aquí todavía tengo la hoja, la hoja pasada. La conexión va a ser muy sencilla, muy sencilla, ¿vale? Para no enredarnos tanto. Dijimos que tenemos aquí el positivos y negativos de una bobina y positivos, vamos a ponerlo aquí un poquito más cerca, de la otra, ¿vale? Aquí, como pueden ver, tenemos las 4 bobinas. Esta es un solo subwoofer y esta es otro subwoofer, ¿vale? Y dijimos, ahorita vamos a poner el ejemplo de conectarlas en paralelo. Vamos a conectarlas aquí, que son positivo y positivo. Sacamos un solo cable. Negativo y negativo. Sacamos otro cable. La conexión en ambos woofers deben de ser la misma. Si un woofer lo conectamos en paralelo, el otro también debe de ser en paralelo. O si este lo conectamos en serie o en bridge, este también debemos de conectarlo en bridge o en serie. Entonces, este woofer lo vamos a conectar de la misma forma. Positivo y positivo. Lo vamos a sacar hacia acá. Negativo y negativo. Y lo vamos a sacar hacia acá. ¿Vale? Ya tenemos aquí conectados nuestros subwoofers individualmente, como lo explicamos la vez pasada. Ahorita lo estamos haciendo en paralelo. ¿Vale? Ahorita no nos vamos a meter con el ohmiaje. Lo vamos a conectar en paralelo. La conexión va a ser la misma, tanto en paralelo como en serie. Ahorita el ejemplo solamente lo vamos a poner en paralelo, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que nuestros subwoofers son de 4 ohms cada bobina, ¿vale? 4 ohms cada bobina. Vamos a ponerlo aquí igual. Si es de 4 ohms, como ya aprendieron ustedes, si nosotros los conectamos en paralelo, lo que va a suceder es que se va a dividir. Lo que quiere decir que aquí, en estos cables, nos quedarían a 2 ohms. Y estos cables también nos quedarían a 2 ohms, ¿vale? Una vez teniendo estas 4 puntas de nuestros subwoofers, como lo pueden ver aquí, de estas 4 puntas, aquí hagan de cuenta que van a conectar otro subwoofer, hagan de cuenta que aquí va a estar otras líneas. Aquí tenemos la opción de o ponerlos en serie o ponerlos en paralelo, ¿vale? Aquí tenemos positivos, aquí tenemos negativos, aquí tenemos negativos, aquí tenemos positivos. Va a suceder exactamente lo mismo que si lo hiciéramos aquí. Si aquí tenemos 2 ohms, ¿vale? 2 ohms en estos cables y 2 ohms en estos cables, aquí solamente tendríamos de 2. Podríamos subirlo a 4 ohms o podríamos bajarlo a 1 ohm. ¿Cómo lo haríamos? Es exactamente lo mismo que cuando estamos conectando cada woofer individual. Podemos conectarlo en paralelo o podemos conectarlo en serie o en bridge. ¿Qué sería así? Si nosotros quisiéramos que subiera a 4 ohms, tendríamos que unir el positivo con el negativo, cada uno de una bobina, y conectar el positivo y el negativo al amplificador. Si nosotros quisiéramos que esto bajara, tendríamos que conectarlo en paralelo. Unir positivo con positivo y sacar un solo cable, y unir negativo con el negativo y sacar el otro cable. Y estos dos los conectaríamos al amplificador. Esto es muy sencillo. Si ya viste el video pasado, hagan de cuenta que esto va a ser otro subwoofer. Ya nada más lo que van a decidir es si bajarlo o subirlo, dependiendo nuevamente del amplificador que vayan a conectar. Así es que espero que este video les haya ayudado. Creo que fue un video muy sencillo. No quise juntar estas dos explicaciones porque para entender la conexión de 4 bobinas no quería enredarlos con tanto. Quiero que quede bien claro en ambas partes, ya sea que conecten un solo woofer o que conecten 2 woofers. Y pues nada, como siempre, dudas, preguntas, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.